Solo faltan 2 domingos para acabar nuestro seminario. Y vamos a entrar de vacaciones. Y vamos a entrar al horario de el sueño de Navidad. Estén atentos. Como este año está bastante apretado y todo ya está sucediendo en relación al sueño de Navidad, nuestro último día de seminario va a ser el día 17 de noviembre. Después del día 17, nosotros no podemos más hacer aquel encerramiento del final del año. Entonces, como no nos gusta perder eso, vamos a hacer así. El día 15, que es un feriado, no inventen otras cosas más para hacer. Creo que es jueves o viernes, es viernes, día 15. No inventen nada para la noche, porque la noche va a ser aquí, en la iglesia. Entonces, vamos a hacer una cena del Señor, vamos a hacer una asamblea, vamos a hacer el encerramiento de la clausura de los seminarios y vamos a comer mucho. Las comidas van a ser de todos los grupos. Vamos a distribuirnos por todo el campo de la iglesia. Va a ser una noche maravillosa. Entonces, coman poco durante el día porque aquí vamos a comer mucho en la noche. Es importante eso, es importante para la iglesia, esa celebración. Porque vamos a estar reunidos, es muy importante. Coloquen en su agenda y vamos a comenzar a las 6 de la tarde para tener bastante tiempo para todas las actividades que queremos hacer. Entonces van planeando. Me olvidé de decirles eso en la mañana y vamos a pasar un mensaje por WhatsApp mañana para todos los grupos para que en ese miércoles próximo ya vamos planeando todo eso, porque el año ya se acabó y el Jesús está más próximo de venir. Miren, va a ser fantástico, yo me quedo soñando y cómo él va a ser que va a venir, es maravilloso. Se van a acabar las deudas que vamos a pagar, se va a acabar los problemas, se va a acabar todo, vamos a colocar al diablo en el abismo, va a ser vacaciones, y yo ya quiero, yo ya estoy comenzando a disfrutar, a pensar en mis vacaciones ya. Y mientras tanto, tenemos mucho trabajo todavía para el sueño de Navidad, entonces estemos orando mucho por ese momento. El día de hoy vamos a conversar sobre un asunto del cual yo hablo muy poco aquí en la iglesia. Es un asunto que a mí no me gusta mucho porque como los evangélicos hablan bastante, a mí me parece que hablar sobre ese asunto es como si fuese una carta que el diablo tiene debajo de su manga. Entonces yo hablo mucho menos de lo que la Biblia habla. ¿Cuál es el asunto? Dinero, dinero. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos con alguien que no es de la iglesia, la primera cosa que ellos hablan es así. Ellos no hablan mal del pastor David, no hablan mal de los congresos, no hablan de las vidas transformadas. No, ellos hablan mal de qué? Hablan mal del dinero. Ellos dicen, esas personas solamente quieren robar el dinero, solo quieren tomar el dinero del pueblo. Esos pastores son malos. Esos pastores son unos malos que solamente quieren robarse el dinero. Yo no sé si ustedes conocen un pastor que es así, pero de cualquier manera, es por causa de todo eso que en los últimos 30 años yo he tenido mucho cuidado de no colocar esa carta abajo de la carta del diablo, para que las gentes piensen que nosotros aquí solamente pedimos ofertas, que solamente estamos pasando una bolsita para pedir aquí dinero. No es así. Inclusive hay miembros que vienen aquí y me dicen, pastor, yo quiero ofertar. ¿Cómo se oferta? ¿Cómo se oferta aquí en esta iglesia? Es porque él todavía no había visto esos sobrecitos que nosotros tenemos y los sobres atrás. Entonces, eso nosotros tentamos que se quede un poco así en el anonimato, para que las personas no vean que es una iglesia que enfatiza mucho el dinero aquí. Pero es importante. Hoy día en la mañana, un hermano me dijo, pastor, yo escuché otra vez ese mensaje y yo resolví llevar este mensaje en mi corazón y atender y obedecer en este mensaje, pastor. Cuando yo hice eso, mi salario se dobló
Y inclusive todos los comentarios que yo tengo, habla sobre eso. Me dicen así, pastor, yo estaba desempleado, y todos los que me hablan sobre los testigos que me dicen, me cuentan sus historias, son así o asuntos que Dios da mucha bendición financiera realmente para las personas. Entonces, yo quiero que ustedes tengan esos conocimientos para que ustedes tomen sus decisiones y hagan lo que tienen que hacer. Una vez por año, yo tengo que hablar sobre este asunto. Una vez, yo dije así, hablé en junio del año pasado, la última vez. Entonces, está en el momento de conversar nuevamente porque tenemos unas 1000 personas más que nunca escucharon de eso, y de repente hay más 1000 personas que no, ya se olvidaron de este asunto. Y Dios quiere que usted sea bendecido. Entonces, vamos a comenzar así. Nuestra iglesia es conocida en el Brasil como una iglesia que no cree en el diezmo. Yo formo a una maravillosa asociación de pastores de iglesias grandes del Brasil, de pastores que no son pastores sinvergüenzas. Si aparece una mancha, una acusación para alguien, usted es retirado de ese grupo. Son raros, de vez en cuando un pastor así salen. Entonces, en ese grupo realmente hay siervos verdaderos del Señor en esa parte. De cualquier manera, allá en ese grupo, yo soy conocido como el pastor de la iglesia que no tiene diezmo. O sea, todas las otras 70 iglesias representadas, grandes iglesias del Brasil, todas ellas tienen diezmo. Y ahí todavía dicen así, ese pastor ahí no tiene diezmo y no le falta dinero. Y hay otra iglesia que es de un pastor que era un administrador de una empresa muy grande, es una iglesia de Belo Horizonte, que es tan bien organizada, tienen una administración, una gestión fantástica en la parte financiera. Yo me saco el sombrero, me retiro el sombrero para ese nuestro pastor de ahí, que es fantástico. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Bien, hoy yo voy a hablar eso de ahí, porque así las personas que quieren dar su diezmo, no hay problema. Si eso es la convicción de su corazón, no hay problema, no está equivocado. Solo que nosotros no enseñamos el término diezmo, porque diezmo significa 10%. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre eso de ahí. Al final yo voy a darles una tarea para ustedes, una lectura para la próxima semana. Entonces vamos a conversar un poco sobre el diezmo. En verdad, las iglesias evangélicas, hasta inclusive las católicas ahora también, los mormones también, todos hablan en diezmo, porque todo el mundo está necesitando de dinero, ¿no es así? Entonces hablan de diezmo. ¿Y cuál es el libro más escuchado, más sonado? ¿Cuál es el libro? El libro que hablan más es Malaquías, capítulo 3, versículo 10, es impresionante. Y el diezmo, en realidad, es enseñado así de una forma incompleta. No es enseñado de una forma completa, porque en realidad el diezmo no es el 10%. El diezmo aparece en el Antiguo Testamento. En el 10% se habla, pero en el Nuevo Testamento no. Jesús menciona solo una vez, antes de él morir. Todo antes de la muerte de Jesús es Antiguo Testamento. Es la época de la ley, donde para que usted llegue al cielo tenía que seguir la ley, perdonar sus pecados, hacer los sacrificios, todos aquellos sacrificios. Todos aquellos sacrificios eran proyecciones, eran imágenes de Jesús y la obra que Él vino a hacerlo. Entonces todo inclusive es un estudio de simbolismo enorme. Todos aquellos elementos, hasta inclusive el tipo de metal que era usado en la ceremonia, dentro del tabernáculo, todo aquello era simbolismo de la salvación que Cristo traería para nosotros. A partir del momento en el cual el verdadero vino, a partir del momento en que usted se casa con esa mujer linda, usted no necesita estar el tiempo entero mirando la foto. Ahora usted ya tiene ella en persona. Esa es la diferencia. El Antiguo Testamento era como si usted tuviese la foto. Mire aquí, yo la amo a ella. Pero un día esa persona llegó, ya está con usted. ¿Cuántos aquí cuando estaban enamorando, ustedes llegaron a besar la foto? No tengan vergüenza, no tengan vergüenza. Eso va a sumar puntos para su esposo, para su marido. Ahora estoy descubriendo ahora que mi esposa besaba mi foto. Ojalá que sea mi foto.
Una vez, cuando nosotros estábamos comenzando a ser enamorados, ella me dijo así: estoy confusa, me apareció un otro enamorado antiguo y él estaba enamorando en la ciudad donde ella estaba, yo aquí en Manaus. Y ahí, y yo le dije así: yo quiero hacerte unas preguntas a ti. Yo que soy bastante romántico, le dije así: quiero hacerte unas preguntas. Primera cosa, ¿tienes foto de ese hombre? Ahí ella dijo: yo tengo. Entonces bota esa foto, maldita sea. Entonces ella botó la foto y de repente ella estaba besando la foto de ese otro. Yo no sé ahora ya estoy aquí. Ahora no sé, que antes yo no veía nada. Gasté mucho dinero en esta mujer. Inmediatamente yo cogí un vuelo para allá y fui. Y yo le dije: ¿usted quiere que yo hable con él o usted habla con él personalmente? Ahí ella me dijo: no, yo hablo. Entonces hable, porque si no yo ya vine aquí a hablar. Entonces miren, al mes siguiente yo tuve que sacarla de esa ciudad y traerla para aquí para que pase unos días aquí. De cualquier manera, uno tiene que invertir donde está el tesoro, porque donde está el tesoro, allí estará el corazón de un hombre. Está todo con ella, todo mi dinero está con ella. Volviendo al asunto. Entonces Jesús llegó y se acabó la foto, ya no hay más foto, ya no tiene más función porque ahora ustedes ya están en la realidad. Entonces, por eso la Biblia dice, la ley acabó cuando Jesús es el fin de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Jesús es el final de la ley, ya no vivimos más con la ley, no tiene usted más aquellas ceremonias, no puede comer eso, no puede vestir eso, no puede hacer eso, no puede coger en eso, no puede tocar en eso, tocar en aquello otro, tomar baño en tal cosa, tal. Ya no hay más de eso. O hasta el ocaso al poner del sol, todas esas cosas que las personas tenían dentro de su cabeza. A mí me da dolor de cabeza solo de ver. Entonces ellos vivían todo eso antiguamente, ahí se acabó eso de la ley. Ahora nosotros estamos en una época de la gracia, de gratis. No es solo por mostrar leyes y leyes y leyes se demuestra el amor a Dios. No, ahora es el periodo de la gracia. Gracia es cuando tú recibes algo sin hacer nada por eso, tú solamente recibes. Gracia es aquello que tú no mereces y Dios te lo da. El apóstol Pablo decía que si tú trabajas por tu salvación, entonces es una deuda de Dios. Dios no llega así. Tu gerente no llega así en tu trabajo al final del mes. Tú trabajaste bastante, hiciste horas extras y de repente tu patrón te dice: mira aquí tu presente, un regalo. Si él dice que eso es un regalo para ti, tú esperas que haya más dinero que tu salario. Y si tú miras y está solo el valor de tu salario, es un miserable. Eso no es ni un regalo, ¿no? Tú hablas un palabrón ahí, porque el salario que tú mereces es lo que tú trabajaste o más. Entonces, el salario por el pecado, el presente gratis que Dios te da es la vida eterna. Cuando entramos en esta era de la gracia, cambió todo, inclusive la forma de ofertar. Porque el diezmo era una ley para Israel. Era una obligación, una ley, y que Dios castigaba en la teocracia al que no daba. En Malaquías fue escrito 400 años o un poco más antes de la época de la gracia. Ellos estaban por debajo de la ley, sometidos a la ley. Pero a pesar de eso, las iglesias que enseñan sobre el diezmo no enseñan todo sobre el diezmo, solo les interesa una parte del diezmo, porque el diezmo no era 10%, era 21%. Miren, en primer lugar, eran 3 diezmos. El primer diezmo era llamado del diezmo levítico. En Números, capítulo 18, versículos del 21 al 24, dice diezmo levítico. Los levitas, ¿se acuerdan de los levitas? ¿Cuántas tribus, cuántos estados Israel tenía? 12. Y cada uno tenía un nombre de los diferentes hijos de Jacob. Y los hijos de José también, que entraron ahí, 2 media tribus, completaban todo. De cualquier manera eran 12 tribus. Y los levitas, ellos cuando entraron a la tierra prometida, ¿quién fue que conquistó la tierra prometida? ¿Quién era el líder? ¿Fue Moisés? ¿Noé? ¿Moisés? ¿Josué? ¿José? Estoy solamente haciéndoles una prueba, un test.
porque si no ustedes van a volver al inicio. Entonces, Josué entró y cuando dividieron las tierras entre las tribus, Leví, los levitas, la tribu de Leví, no les dieron ni una ganancia de tierras. ¿Por qué? Porque como Israel era una teocracia, quien gobernaba era Dios. Él colocaba unciones especiales en algunas personas. Aquella persona tenía un don de mirar, de decir, tú eres el ladrón, tú eres el otro. Hay gente que mataba, ametrallaba. Puede coger eso ahí. Era así, era de esa manera. Ya se imaginan si la justicia fuese así ahora. Muchos jueces ya iban a morir. Entonces, Dios era el presidente. Él era el presidente. Y los levitas eran los prefectos, los gobernantes que hacían esa obra de Dios. Ellos eran el gobierno de Israel. Es por eso que ellos fueron separados, escogidos. Y miren, en verdad, debía de ser así. El poder público no debería de ser más que un doceavo de la nación. Porque por eso estamos así, estamos hasta el cuello. Porque el sector público está pasando de 50% de la población. Y ahí no hay cómo. La parte privada no consigue sustentarlo. Y allá no era un doceavo. Entonces los gastos del gobierno y de la religión era una sola cosa. Eran los levitas. Por eso que los levitas no podían tener tierras, no podían tener nada. Así como hoy día hay leyes, hay algunas leyes que el juez puede hacer o no puede hacer algunas cosas del Estado. Los jueces no pueden tener comercios, no pueden tener ciertas cosas. Y así también ellos no podían. ¿Por qué? Porque Dios no quería que de repente las ganas o una hacienda o alguna propiedad de él prospere y ahí la gente piense que eso era por la causa de las propinas. Entonces ellos vivían dentro de los estados, de las comunidades, de las otras tribus. Ellos vivían allí alrededor y hacían entonces la obra religiosa, la parte religiosa. Cuidaban del templo y cuidaban del gobierno de Israel. Era esa la función de los levitas. Y ellos no tenían entonces una ganancia propia, no tenían terrenos, no tenían comercio, no tenían haciendas. Entonces Dios dice, ese primer diezmo es para cuidar de ellos. Es tipo como si fuese un impuesto federal para cuidar de ellos. Y también en todos los gastos del templo, de los sacerdotes del templo, pero antes del tabernáculo de Moisés, después del templo, las reparaciones que el templo necesitaba, todo aquello, todos los gastos, porque todos los gastos eran muchos, todos los días. Ustedes se imaginan cuántas ovejas sacrificaban, llevaban personas, entonces aquello era 24 personas trabajando en el templo y todo eso era pago con esas ofertas levíticas que está descrito en Números capítulo 18, versículos 21 a 24. Y ahí es allí al diezmo que las personas se refieren. Solo que ese no es el único diezmo. Todos los años también, en Deuteronomio 14, versículos 22 a 27, se habla de un segundo diezmo, que era 10% de aquello que sobró. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si alguien ganaba 10,000 reales, para facilitar, 10,000 reales redondo por año. Entonces, cuando él iba a dar su primer diezmo, ¿era cuánto? 10%. Era 10,000 reales. Él se quedaba con 9,000 para sus gastos. De esos 9,000 que sobró, él tenía que dar 10%. ¿Cuánto da 10% de 9,000? 900. Entonces, él ya pagó 1,900. O sea, 19% de su renta original es diezmo. Entonces ahora ya está igual que nuestro impuesto. Hay gente aquí que ya paga 15%, hay gente que paga aquí 21%, no sé, yo pago 27.5%, y también esa parcela que nunca baja, aumenta. Hay personas que tienen más suerte, no sé si es suerte pagar 7.5, significa que su renta está menor. De cualquier manera, es una bendición poder pagar 27. Y nosotros nos quedamos así. Entonces, miren, 19%, pero no acaba ahí. A cada 3 años, a cada tercer año, había un tercero diezmo. Eso está ahí, encontramos en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 a 29. El segundo diezmo era el diezmo de las fiestas.
Vamos a hablar un poco de las ofertas de las fiestas. Vamos a hablar. El dinero de las fiestas, que es el segundo diezmo, era un diezmo que usted tenía que gastar con usted y con su familia. Entonces, ese era un dinero. Dios nos dice que usted tiene que gastar con su familia, sus vacaciones. Dios quiere que tú seas una persona feliz. Dios nos dio por lo menos 3 hormonas solo para generar felicidad. Dios quiere que tú seas una persona feliz. Mire para la persona de su lado. Mire para la cara. ¿Esa persona parece una persona feliz? Tiene las marcas, o entonces las marcas del tiempo y de la tristeza están marcando el rostro de esa persona. Dios no te hizo para que seas una persona triste. Dios te hizo para que tú seas feliz. Una persona que tiene arrugas solo porque está viejo, pero no porque está triste. Que las arrugas sean todas para arriba, no para abajo. Dios quiere que tú seas una persona feliz. Entonces, ese diezmo, el segundo diezmo, era el diezmo de las fiestas, o el diezmo de la felicidad. Dios quería que la familia esté junta. En las iglesias no enseñan eso. Si enseñasen eso, las personas iban inclusive a coger dinero del primero y gastar todo en las fiestas. No. Y ahí vamos a separar solo el diezmo levítico eclesiástico. No. Entonces el segundo diezmo era así. Era para ser consumido en comida y bebida para las fiestas religiosas. Y el sueño de todo judío no era ir para Disney. El sueño de cada niño brasileño, cada niño, cada adolescente, un día es ir para Disney. ¿No es eso? Es el sueño de todo mundo. Adorar a Dios, ir a la montaña rusa, aleluya. Socorro, Jesús. Ese es el sueño de todos. Y el sueño de todo judío era ir para Jerusalén, allí que era la ciudad maravillosa, allí que era la ciudad llena de movimiento. Día y noche, las personas venían de todas las naciones, traían junto con ellos sus culturas, sus músicas. Era una cosa de locos. Allí que estaba la riqueza, allí que Salomón había construido con todo aquel patrimonio, riquezas. Todo el sueño de la Biblia dice que en Jerusalén el oro y la plata llegó a ser como piedra, tan común como piedra. Era una cosa de locos. Todo el mundo quería ir para Jerusalén. Entonces, como en Jerusalén estaban en la presencia del Señor, Dios estaba presente en su espíritu, allí en Jerusalén, en el templo. Entonces las personas querían ir para allí. Era como la Meca para los musulmanes. Así era Jerusalén. Las personas por lo menos una vez por año intentaban ir y hacer una peregrinación. Entonces ese dinero era justamente para costear los gastos de ese viaje de vacaciones. Ese viaje para Jerusalén, una vez por año. Llevaban mucha comida, mucha música, y ahí ellos también iban a hacer una sola fiesta. Todos los pueblos eran juntos, estaban juntos, eran días y días de fiestas en Jerusalén. Y todo el mundo quería hacer eso. Y ese dinero era para eso. Era tipo una economía para sus vacaciones religiosas. Era como vacaciones religiosas. Ese dinero entonces era utilizado para comprar la ropa que necesitaban para ese viaje, el transporte para ese viaje, la comida para ese viaje, comida, hospedaje. Cuando estuviesen ahí era el segundo diezmo y era 9%, era solo 9%. Entonces, piensen ahí, ustedes parejas, hombres, busquen, ustedes que son y no economizan dinero. Hay aquí matrimonios que están 10 años que no tienen vacaciones, tienen que tener vacaciones, aunque sean Manacaporumas, tienen que ir de vacaciones, tienen que salir de su lugar donde todo el mundo está con la rutina y tienen que tener un tiempo para que ustedes descansen en alguna cascada, en algún río, algún lago. Y si pueden irse a otro estado, mejor todavía. El tercer diezmo, usted lo encuentra en Deuteronomio 14, versículos del 28 al 29, que era el diezmo llamado el diezmo para los pobres, el diezmo de los pobres. Ese diezmo era recolectado una vez a cada 3 años. A cada 3 años se cogía 10% del resto del año. Entonces, ya sacamos 10% de los levitas, 9% para las fiestas.
Entonces, vamos a volver al ejemplo de los 10.000 reales. Yo ya saqué 1.900. Sobró 8.100. 8.100. Ahora, es una vez a cada 3 años, yo iba a retirar 10% de 8.100, que da 810. 810 yo retiraba para los pobres, pero eso era solo una vez a cada 3 años. Si yo divido eso a cada 3 años, va a dar 260, 270 por año que tú vas a dar para los pobres. O sea, 2.6%. Entonces, el diezmo total era 21.6% con esos 3 diezmos. Eso era el diezmo. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros ya entramos a la época de la gracia. Ya no van a existir más las leyes que existían en el Antiguo Testamento. Ahora es una nueva forma, es otro paradigma. Dios ya coloca como final aquello otro. Él todavía nos va a hablar mucho sobre dinero, pero ya no sobre la forma del diezmo. El diezmo comenzó con Abraham en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Abraham, por algún motivo, yo creo que Dios tocó en su corazón, no sé, pero él decidió en una época de su vida, porque él era muy bendecido, él vivía muy cerca a un hombre, no sé si era hombre, Melquisedec era el rey de, no sé si era hombre, se cree por el causa del libro de Hebreos que en realidad él era Jesús, porque él no tenía principio y no tenía fin, entonces él no era hombre, pero él parecía un hombre. Entonces eran aquellas apariciones que Jesús hacía, porque Dios siempre dejó su representante en la tierra con los hombres, siempre tuvo un representante en la tierra. Y en la época de Abraham era Melquisedec, probablemente era el propio Cristo, que estaba allí en un cuerpo espiritual. Y Abraham, entonces, como había sido muy bendecido por él, él decidió dar 10% de todo lo que él ganaba para Melquisedec. Y allí fue que comenzó el diezmo. Ahí Abraham dio porque él sintió eso por Melquisedec. Él entendía del bien, de las bendiciones de Melquisedec. Él entendía que aquello era Dios directamente. Después, el nieto de Abraham, que se llamaba Jacob, él hizo algunas cosas malas. Él engañó a su hermano Esaú y él tuvo que escapar, tuvo que huir, porque Esaú quería matarlo, porque le hizo una jugada mala. Y en esa fuga por el desierto, él estaba durmiendo en el medio del desierto, y como no tenía una almohada, él colocó una piedra abajo de su cabeza. Y cuando usted coloca una piedra debajo de su cabeza, o va a tener una pesadilla o un sueño, algo va a pasar. Entonces, él estaba durmiendo, y él en su sueño vio que ángeles subían y bajaban, como si fuese una escalera. Era como si fuese un lugar de entrada y salida del cielo a la tierra. Algunas personas piensan que aquello era un hueco, no sé, en fin. Después yo voy a preguntar en el cielo. Entonces piensan que era un hueco. Sabemos que con demonios funciona así. Yo no sé si con ángeles también funciona así. Hay ciertos lugares donde ellos pueden entrar a la tierra o no, no sé, posiblemente. Aquí él soñó que aquello era una entrada y salida de ángeles, y él sintió que él estaba en la presencia de Dios, o por lo menos delante de la presencia de los ángeles de Dios, y él se despertó esa mañana así medio cansado, medio tonto, y dijo así: Dios, mira ahí, yo necesito de tu ayuda. Y ahí él negoció con Dios. Jacob era un evangélico de categoría. Él era un evangélico. Él no era católico, no era batista. Él era evangélico. Él era de la iglesia de la prosperidad. Él le dijo así: Dios, si tú me proteges, yo no muero en este viaje de ida y vuelta, y yo regreso a la casa de mi papá, y tú me bendices en ese viaje, todo lo que yo gane, te voy a dar 10%. Era un seguro, era como un seguro de vida, una cosa así. Era un seguro antirrobo. Entonces él contrató con Dios, hizo un contrato con Dios. Él iba a dar un diezmo, pero ahora el abuelo de él, Abraham, dio por otro motivo. Miren cómo fue diferente el motivo.
Abraham sintió un cariño por ese hombre de Dios, Melquisedec, y a Jacob. No era así, él era negociante. Vamos ahora, vamos al tercer caso que damos el diezmo. El pastor David, desde los 5 años, el pastor David fue un diezmista fiel. Yo era peor que los fariseos, yo daba mi diezmo, yo daba mi diezmo, yo daba mi diezmo, yo daba mi diezmo siempre. Yo contaba, si había un maíz, yo daba hasta los 10 granos, 10% de los granos. Yo era un diezmista, así, de los mayores. ¿Y sabe por qué yo hacía eso? Yo no negociaba con Dios. Yo tenía miedo. Mi mejor motivo de yo daba mi diezmo. ¿Por qué usted da su diezmo? ¿Por qué usted da su diezmo? Por miedo. Malaquías 3:10. Los fierros van a destruir tus ropas, todo lo que es metal va a destruir tu vida, el ladrón va a entrar, tus bolsillos se van a hacer huecos, del cielo caerán rayos, tus cabellos van a quemarse, tú vas a morir. Y yo me quedaba así, yo me quedaba con miedo, yo decía, si me atraso el diezmo, yo hacía cualquier cosa, me prestaba un dinero de otro, así, porque no podíamos olvidarnos de dar el diezmo, porque era una cosa así, era un diezmo por terror, por miedo. Y muchos de ustedes daban su diezmo por miedo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Es claro que es. ¿Cuántos dan su diezmo por miedo? No hay problema. Ahora nadie. Ahora dicen, no, ahora estoy en la gracia. No, estoy en la NIBI. Pero déjenme decirles ahora una cosa interesante. Dios bendijo a Abraham porque él dio diezmo. Dios bendició a Jacob porque dio el diezmo. Y Dios me bendijo a David porque dio su diezmo. Entonces, ¿qué esos tres tienen en común con tres actitudes, con tres entendimientos diferentes? ¿Qué esos tres tenían en común? ¿Pagaban el diezmo? No. Que ellos entendían que toda bendición viene del Señor. Lo que todos ellos tenían en común, sea el que tenía miedo, aquel que negocia, o sea el que da porque entiende la obra de Dios, lo que ellos tienen en común es que ellos entienden que toda la riqueza viene de Dios. Dios es la fuente, como dicen Deuteronomios, Él es la fuente, Él es el que nos da el poder de generar riqueza. Y todos ellos entendían que la riqueza viene del Señor, independiente del miedo, de las actitudes que tenemos en el corazón. Dios todavía nos va a bendecir, porque Él entiende que aquella persona que da su diezmo es una persona que cree en Dios, que tiene fe en Dios, independiente de la iglesia que Él está. Esa persona cree en un único Señor vivo. Por eso es que yo no digo nada por los diezmistas. Gracias a Dios que hay diezmistas, porque ellos son creyentes en el Señor, ellos creen en un solo Señor. De repente faltan ajustar algunas cosas en la teología, pero ellos tienen una fe en un Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, en el Nuevo Testamento, aquel versículo sobre la fuente de la riqueza es Deuteronomio, capítulo 14, allí, por aquel pasaje del 22 al 29. Entonces Dios quiere que se entienda que Él es la fuente, Él es el que nos sustenta. Y Él no nos da conforme nosotros merecemos, Él nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios no va a utilizar más esa palabra diezmo. Él no va a hacer más esa cobranza como Él hacía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley acabó. Eso hacía parte de la ley que Dios pasó a Moisés, la ley del diezmo, la ley de los diezmos. Ahora nosotros entramos a un periodo de gracia, donde la salvación ahora es por la gracia. ¿Usted piensa que Dios va a hacer la parte financiera diferente? No, las finanzas también en el Nuevo Testamento, la época de la gracia va a ser también basado en gracia.
no más en ley, no más en el miedo, no más en aquello que nosotros antes hacíamos en el Antiguo Testamento. Y nosotros evangélicos, si hubiésemos vivido en el Antiguo Testamento, lo hubiésemos hecho también. Pero ahora no, ahora es una época de la gracia, es una época en la cual lo hacemos por amor. Ahora nada vale si no es por amor. Ahora lo que Dios quiere es, sí, Él bendice a todos los que dan esa oferta por cualquier motivo, pero lo que Él quiere realmente es que llegue el momento en el cual nosotros damos por amor, que nosotros vemos el valor, la grandeza de Dios, nos gusta invertir, esa es la mayor inversión de nuestra vida, porque Dios entiende que donde está nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Para la próxima semana, usted va a leer los 2 capítulos de la Biblia que hablan sobre ese asunto para la iglesia moderna, para la iglesia que Jesús formó, que somos nosotros, nuestra iglesia, la época de la iglesia, la era de la iglesia. Y serán 2 Corintios, los capítulos 8 y 9. No son capítulos muy largos. A mí me gustaría que ustedes lean y vamos a disecar aquí, vamos a colocar, escriban 20 principios que Dios habla sobre las ofertas de la iglesia en el Nuevo Testamento. Yo quisiese que ustedes ya lean y anoten, adelanten ya, para que nuestra mensaje próxima, del domingo próximo, esté más fácil. 2 Corintios, no es el primero, es 2 Corintios, capítulo 8 y 9. No haga como aquella persona del Festival de la Palabra que leyó todo y leyó equivocado. Era para leer Primera Crónicas o viceversa, y él leyó Segunda Crónicas, en fin. Estaba ya inclusive el mismo día, ya leyó todo. ¿Tú leíste Segunda Crónicas? Era Segunda Crónicas, yo leí Primera Crónicas. Entonces, atención, es 2 Corintios, capítulo 8 y 9, y ahí haremos un estudio de lo que Dios habla sobre nuestras ofertas. Es una parte muy importante. Todos los que han entendido y mirado aquello, amigos, va a ser bendición pura. ¿Cuántos aquí podrían decir, esa parte de mi vida, yo obedecí a Dios, yo soy bendecido? Miren. Usted también puede ser. Miren para los de su costado y digan, usted también puede ser, puede ser. ¿Saben qué es bueno? Es que Jesús contó 2 parábolas. Jesús contó una parábola, Él contó muchas parábolas, pero Él contó una parábola de los talentos. ¿Se recuerdan? En Mateo capítulo 25, aquella parábola de los talentos. A uno le dio ¿qué? 5, a otro 2 y a otro 1 talento. Y esos talentos Él también te dio a ti. La Biblia dice que te dio a ti. A uno le dio belleza, personalidad, para otro inteligencia, a otro labia, palabras. Dios nos dio muchas habilidades. Usted es una persona de 5 talentos, de 2 talentos, de 1 talento. Yo aquí en nuestra iglesia, yo creo que no hay nadie que tenga solo 1 talento. Yo creo que aquí comienza con 2, de 2 para encima. Y Dios te da esos talentos, ¿para qué? Para que tú generes dos cosas, riqueza. Ahora, Él va a explicar en el libro de Lucas capítulo 16 que esa riqueza es de Él. Él está invirtiendo en ti. Él te dio esos talentos para que tú inviertas, sí, tú vas a vivir de aquello, pero también parte de esa renta es de Él. Miren, digamos que una señora allí que hace unos dulces, o algunas cosas, unos bizcochos deliciosos. Las personas son locas por el producto. Y esa persona tiene un sueño de hacer una empresa, de hacer dulcecitos y distribuir por todos los mercados y los comercios. Y tiene ese sueño. Tiene una idea maravillosa, tiene una receta maravillosa. Solo falta una cosa. Dinero. El dinero que no tiene. Y allí llega con un amigo y le dice, amigo, tengo una idea genial. Yo quiero colocar una empresa de dulces, de dulcecitos. Yo tengo dinero, amigo, está en el banco invertido. Si tú quieres, yo puedo invertir. Te doy los 10,000 reales, tú compras el equipamiento, los hornos que tú necesitas y comienzas a producir. Pero ahí va a ser así, no.
ya tú estés produciendo, yo quiero una participación en las ganancias. ¿Por qué? Porque si tú nunca ibas a hacer eso, si tú no tuvieses el dinero, porque el dinero en el banco iba a estar ganando por lo menos 10% al año. Entonces, en 3 años, tú me ibas a deber 30% del dinero, 3.500 reales. Entonces, parte de aquel dinero, de tu producción, de tu empresa, no es tuya. Yo no te di de regalo, yo invertí. Entonces, tú me debes como mínimo, lo que yo hubiese ganado en el banco. ¿Entendieron? Y entonces Jesús utiliza eso y dice así. Un día, el dueño de la hacienda volvió para coger las ganancias, los dividendos. Es así que se invierte en la bolsa de valores. Así invertimos en negocios de hermanos. A veces yo pierdo cuando invierto en cosas de hermanos más. El banco generalmente es mejor porque ahí después el hermano piensa que el dinero es de él. Ya pasó aquí con 2 hermanos. Invirtieron en un negocio y el negocio fue muy bien. Ahí uno decía, yo estoy haciendo todo el trabajo, y el otro decía, no, pero el dinero fue mío. Entonces tienen que reconocer, por eso que tienen que hacer sus contratos antes. Si ustedes quieren invertir con otra persona, tienen que ir al cartorio, porque si no, la ambición de uno del otro crece. De cualquier manera, el dueño llega y dice, ¿dónde están mis partes? Mi parte, mis dividendos de mi inversión. Entonces, Dios te dio talentos. Claro que tú tienes talentos. Y esa inversión, sí, tú vas a vivir de aquello. La persona que está haciendo los dulcecitos va a vivir de aquel dinero. Pero el dinero no es todo de ella. Parte de ese dinero, ella tiene que separar para el dueño del dinero que invirtió, porque un día él va a querer los dividendos. Es eso que Dios está enseñando, y Jesús dice, ¿sabe cómo yo quiero que ustedes paguen mis ganancias? Yo quiero que tú coloques gente en el cielo. Sí, parte de ese dinero es para que tú inviertas en casa, en el carro, en la educación de tus hijos, en la comida, pero parte de ese dinero, mi parte, yo quiero que tú inviertas en el cielo. Tú tienes que mandar para el banco celestial. ¿Y cómo yo mando mi dinero para el cielo? Yo lanzo mi dinero para arriba. No. Una vez, 3 niños estaban discutiendo cuál era el más rico. Uno dice así, mi papá es gerente de una empresa muy grande. Él gana $20,000 por mes. Eso no es nada. Mi papá, él es el gerente del banco. Todo el dinero allí pasa por la mano de él. El mío que es rico. Ahí el otro, el tercero dice así, ¿y tú? Mi papá es pastor. Él pensó, ¿cómo un pastor va a ser más rico que un banquero? Ahí él estaba pensando, ahí él dice así, mi papá es así. Los hermanos de la iglesia, ellos pasan ahí por la iglesia y pasan unos platos, pasan un costalillo y todos colocan su dinero adentro. Y cuando termina el culto, mi papá se va atrás, coge todo ese dinero y todo él tira para el cielo. Todo que Dios coge es para Dios, y lo que cae al piso es de mi papá. Dios viene a buscar su inversión y Él quiere que tú inviertas. En la parábola de Lucas 16, Él habla del administrador inteligente. Él era deshonesto, pero Jesús recomienda a él porque él era muy experiente en negociación. Él tenía experiencia en negociación. Entonces, ¿qué hizo él? Con el dinero del dueño, él hizo amistades, él comenzó a tener amistades. Y cuando él fue despedido, ahí él se fue para aquellos otros que le había reducido la deuda y le dijo así, oye, me demitieron porque yo te ayudé. Ahí el otro dice, está bien. Ahí tienes un lugar ahí para que yo me quede. Ahí va con el otro y también dice así, yo fui demitido de mi trabajo porque te recuerdas que yo te ayudé en una deuda ahí. Me fui despedido y no tengo que comer. Yo necesito de 6 meses ahí de comer en tu casa. Y así él comenzó a estar bien. Y Dios dice que así también Él quiere ese dinero que tú colocas, que Dios con los talentos que te dio, con energía, inteligencia, tiempo,
Coge de ese dinero, inviértelo en amigos que vayan al cielo para que cuando tú vayas de aquí, te vayas de aquí. Yo siento decirles a ustedes que ustedes van a morir. Yo no sé cuándo, pero ustedes van a morir. Y cuando usted sea despedido de esta tierra, y yo quiero que usted encuentre a sus amigos que te esperarán en los portales eternos. Y Jesús dice que tú haces eso. ¿Cómo? A través de ese dinero que está aquí. Es la inversión que Jesús quiere que tú hagas. Por ejemplo, ese dinero que tú vas a invertir en esa camisa es una oferta que va a hacer propaganda para que personas vengan. ¿Ustedes piensan que nosotros podemos tener aquí 120,000 personas viendo el sueño de Navidad? ¿Ustedes piensan que podríamos hacer eso si no tuviésemos el aire acondicionado? Solo si sería la pesadilla de Navidad. Ahí sí, ¿no? O un viaje al purgatorio, un viaje al infierno. Entonces, ¿ustedes piensan que nosotros podríamos hacer todo nuestro espectáculo del sueño de Navidad sin construir aquí el palco, sin esas personas que trabajan aquí todo el día para que todo eso pueda suceder? Entonces, Dios nos ha dado todo eso. Y miren, eso es inversión. Y de aquel dinero, de aquellos talentos que usted gana, Dios quiere que tú ya comiences a invertir en amigos. ¿Y cómo nosotros ganamos amigos en el cielo? A través de la camisa que yo compro, del sueño de Navidad, de las fantasías, de la propaganda que yo hago, a través de mis ofertas que van a pagar la luz, que van a pagar toda esa estructura aquí, que ayudó a comprar todo eso aquí. ¿Y saben qué es lo mejor? Bueno, Dios tiene un programa de computador que no hay ni un programa igual en el mundo. Él separa todito. Toda vez que una alma se convierte, Él sabe exactamente la participación de esa alma. Toda vez que hay una decisión, Él ya sabe la participación de cada persona que Él va invirtiendo y que tiene parte en la vida de esa persona y va sumando, sumando, sumando. Y la Biblia dice que un día cada uno va a encontrarse con Jesús en la corte, en el tribunal de Cristo, que es un tribunal solamente para creyentes, donde vas a ser recompensado por lo que hiciste con los talentos. Y aquellos que enterraron todo en las cosas materiales, enterraron todo el dinero en la casa, en el carro, en la educación, y no rindió nada para Dios. La historia no va a ser bonita. Sí, Dios quiere que tú gastes la parte de tu dinero para que tú vivas bien aquí, sobrevivas aquí, hasta para que tú sufruyas de ciertas cosas que generan alegría. Pero nunca se olviden, Él viene a buscar sus ganancias, sus dividendos. Por eso nosotros queremos saber qué Dios nos dice sobre esos conceptos, sobre los principios que Dios habla sobre nuestras ofertas como iglesia. Y Él va a hablar de esas tres áreas y nosotros vamos a ver eso en el 2 Corintios capítulo 8 y 9 la próxima semana. Dios los bendiga, una semana maravillosa para ustedes.